Hola a todos, bienvenidos a astronovas.com. Quería conversar un poco con ustedes de qué se trata Astronovas, cuál ha sido mi experiencia y hablarles un poco de cuál es el origen de esto que en realidad es un sueño y que es un placer poder compartir con todos ustedes. Desde que tengo muy corta edad, más o menos a los 16 años, empecé a tener contacto con estas tradiciones antiguas esotéricas. Siempre me había inquietado mucho la historia más antigua y regiones misteriosas como lo son Egipto, la antigua y milenaria Grecia, toda la tradición más antigua del origen de nuestra civilización como la civilización y la cultura sumeria. Siempre muy intrigada acerca de los celta y de todos estos misterios. Cuando tuve la oportunidad de acercarme a estas escuelas esotéricas, sin duda alguna, encontré una de mis más grandes pasiones. Obviamente esto no fue en ningún momento a propósito o elegido. En realidad, mi conexión con todas estas cosas fue de alguna manera un camino muy predestinado y muy espontáneo. Y tuve la oportunidad de conocer a muchas personas que llevaban prácticamente la mitad o más de su vida profundizando en los temas ocultos del ser. Estos temas ocultos están asociados mucho a qué hay más allá de lo evidente, ¿no? Y plantean temas que para todos nosotros pueden ser muy misteriosos, incluso difíciles de advertir, pero que sentimos en las profundidades y que sentimos estamos justamente en contacto permanente. Cuando entré en contacto con todo esto, noté que me daba muchas explicaciones y que de alguna forma tranquilizaban estas ganas de conocer, pero también emocionalmente me abrían a conexiones más profundas conmigo misma y con el universo. Dentro de este contacto primordial o de este contacto principal que tuve desde muy joven, entré en contacto con la astrología. Por alguna razón, el contacto con la astrología siempre fue desde un abordaje muy esotérico, ¿no? Es decir, desde estas tradiciones antiguas, de un manejo muy responsable, de cuidar muy bien eh, qué se dice a través de la astrología y también cómo nosotros nos ponemos en contacto con ella, porque es una ciencia que cada vez descubro más, es muy misteriosa y que lo que nosotros actualmente conocemos de la astrología es realmente muy poco y todo está muy manipulado de manera muy superficial. Entonces me empecé a sumergir en la astrología. Desde estos 16 años empecé a estudiar. Al inicio me enfoqué mucho en la astrología kármica, que explicaba estos aspectos más ocultos del ser. Me apasionaba cada día más, cada día era más feliz cerca a todo este tipo de conocimiento y me daba en realidad muchísimas explicaciones, no solamente del cosmos y de lo amplio, sino también de mi personalidad, que en su momento, ya sabemos, que en la adolescencia puede ser un momento de muchísima confrontación y que fue muy importante y definió muchos aspectos de mi personalidad y de mi comprensión acerca de mí misma. Luego, posteriormente, seguí en el camino, nunca dejé la astrología, siempre fui amante y era muy autodidacta con la astrología, pero digamos que la idea inicial que yo tenía es que pues tenía que usar mi tiempo en otra cosa, encontrar otra profesión, encontrar otra vocación y me esforcé. Me esforcé muchísimo tratando de encontrar mi otra vocación. Estudié, inicié varias carreras, estudié en varias universidades, hice muchas cosas también, trabajé en muchos diferentes tipos de cosas, traté como de formarme en técnicas distintas, pues para poderme sostener. Y había algo muy inquietante y era que no encontraba algo en lo que en realidad pudiera dar desde mi pasión. Cuando volví a la astrología, todo tuvo un orden y un sentido muy grande. Así que la astrología no solamente me ha dado un gran conocimiento, sino que me ha dado mi gran vocación. Ahí descubrí que eso era a lo que más podía dedicarme más tiempo, con muchísima concentración y con muchísima devoción,
Me di cuenta que esta era la manera en que podía ayudar a otras personas y comunicarles esto también hacía parte de mi pasión y de mi felicidad y también de encontrarme. Me di cuenta que también era un proceso de autoconocimiento del cual no he abandonado y que seguiré en el transcurso. Y ahí seguí profundizando. De repente ahí me encuentro con la astrología esotérica y esta astrología esotérica une varias vertientes, que es algo que les quiero transmitir a través de Astronovas, y une aspectos como el tarot simbólico o la cábala más hermética. De nuevo me encontré con tradiciones muy antiguas y me encontré con esta historia que está completamente, digamos, como afianzada y en las raíces de nuestra cultura occidental. Ahí comprendí la historia y también comprendí muchos procesos humanos en los que estamos envueltos y también procesos personales. La astrología esotérica entonces me dio algo fundamental y es volverme a encontrar con la causa, la gran causa de todas las cosas, que es nuestra propia conciencia. Gracias a esta astrología aprendí y profundicé en cómo funciona nuestra conciencia, cuáles son sus ritmos, cuáles son sus ciclos, y poder comprender todas las herramientas que tiene nuestra conciencia interna para poder crear cambios y transformar nuestra vida. Eso a mí me dio muchísima satisfacción y le dio un sentido y un norte aún más grande a la astrología y ahí apareció Astronovas. Astronovas entonces es un sueño. Eh, desde muy joven entonces este sueño siempre estuvo ahí vivo y, y más o menos desde hace un tiempo le di un nombre, le di una organización y Astronovas nace simplemente porque quiero compartir todo lo que la astrología ha significado para mí. Ha significado un proceso de autodescubrimiento, pero no solamente de reconocerme, sino también de entender que tengo un montón de posibilidades. Y esto es lo que yo quisiera compartir con todas las personas. Quisiera compartir que la astrología no es solamente un aspecto de determinación y no es solamente un aspecto descriptivo de nuestra personalidad. Lo que es más mágico y lo que realmente nos brinda Astronovas es la capacidad de crear nuestro propio camino, nuestro propio sendero, a nuestros propios términos y en base a lo que cada uno de nosotros deseamos. Cada uno de nosotros tenemos un proceso que es perfecto y es mágico y es natural. Y este proceso debe ser, digamos, digno y debe ser algo que cotidianamente podamos agradecer. La astrología esotérica a mí me ha brindado muchísimas herramientas que además son prácticas. Nada tiene que ver solamente con la teoría, porque entre haya más teoría y menos práctica, las formaciones no tienen sentido. En realidad ha sido muy práctico, muy cotidiano y de poner en ensayo, en prueba, a ver qué pasa si yo me aplico en esta situación y qué pasa si yo empiezo a cambiar mi concentración y qué pasa si yo empiezo a utilizar todos estos recursos. Y he visto con mi propia experiencia cómo uno avanza radicalmente, velozmente en caminos que de otra manera no hubiera podido avanzar si no hubiera sido gracias a la astrología esotérica. Así que Astronovas aparece como con la finalidad de compartir con ustedes todo este camino y un montón de herramientas que todos tenemos acceso, pero que no sabíamos que teníamos acceso, que no sabíamos ni siquiera que existen. Una vez empezamos a entender que tenemos un montón de recursos, vamos a poder poner en práctica estos recursos y ver los grandes cambios que se van dando en nuestra vida, para que ustedes mismos puedan certificar que funcionan, que son reales y que pueden transformar la vida de cualquier persona. Adicional, nadie está exento de poder tener contacto con la astrología. Incluso si ustedes no quieren ser astrólogos profesionales, la astrología puede ser algo que ustedes pueden contactar para su vida personal y para mejorar su profesión, para mejorar sus vínculos, para mejorar sus propósitos, el propósito de vida, tener un contacto muchísimo más hondo con quienes son ustedes y con su misión. Así que no rechazamos absolutamente a nadie. No importa las formaciones que hayan tenido, los estudios, no importa las nacionalidades, los géneros, la historia, lo que han hecho, lo que les han hecho, no interesa ese contexto de atrás, todos nosotros podemos volver a iniciar desde cero
y podemos iniciar de la mano de la astrología, podemos crear un proceso de autoconocimiento y es por esto que estamos acá. Mi nombre es Joana Jaramillo, soy la creadora de Astronovas y para mí es un enorme placer poder compartir con todos ustedes todos estos temas que a mí me han cambiado la perspectiva de la vida y por ende las experiencias de la vida. Es ante todo una comunidad donde me gustaría que compartiéramos nuestros propios procesos, nos cuidáramos y además nos respaldáramos en este camino de descubrir en realidad quiénes somos y de lo que podemos ser capaces. En www.astronovas.com encuentran absolutamente todo, mucha información, contenido gratuito y la idea es compartirles cada vez más a través de todas estas herramientas diversas que son múltiples como la mitología, la historia, las diferentes tradiciones esotéricas, los diferentes mensajes de los maestros, la comparación de culturas, la comparación de religiones y por supuesto la astrología esotérica, compartirles que podemos entrar en un profundo autoconocimiento y cambiar nuestra vida. Bienvenidos.